Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y muchas gracias, obviamente, al Colegio de Escribanos y a la Procuración General por esta convocatoria. La idea es comenzar analizando desde ya el temario, que es un temario donde vamos a tratar de ir focalizando dónde se encuentra la frontera entre el actuar adecuado y la patología, que puede dar lugar, obviamente, a la configuración delictual. Pero fundamentalmente también me interesa, quizás aprovechando hasta que venga la doctora Huergo también y pueda participar de esta parte, sobre todo de la parte penal, presentarles una nueva modalidad de la actuación y el ejercicio de la función notarial que es fundamental o va a ser fundamental para poder calificar precisamente esto, si estamos dentro de un actuar delictual o ordinario. Y principalmente apuntamos a lo que el Colegio de Escribanos en Provincia de Buenos Aires acaba de implementar como la actuación notarial a distancia, que tiene sus antecedentes comparados desde ya en el más antiguo de los casos, reciente también, ¿no? Estamos hablando de pandemia para adelante, en Europa y ahora en Provincia de Buenos Aires, que permite que el concepto de presencia del notario, los actos que ocurren en presencia del notario, se torne un tanto más plástico, admitiendo la presencia física clásica, ineludible y necesaria para la configuración de la fe pública, y como hemos hablado tanto Sebastián Cazzola como Contini, para la configuración de los actos auténticos. Acá también a este concepto de presencia física le agregamos o lo interpretamos como incluyendo a la presencia a distancia, o presencia en línea, o presencia en plataformas digitales seguras específicas. Esto es fundamental porque admite la actuación, sea actualmente en Provincia de Buenos Aires en certificación de firmas, pero la idea y los desarrollos que están en proceso indican que en algún momento lo tendremos también para actos protocolares, implica romper con esta idea rígida de que la presencia es solo física, sino que en determinadas circunstancias y con determinados requisitos se admite que el acto sea presencial aun cuando haya distancia entre el requirente o el compareciente y el notario. Por ejemplo, actualmente se encuentra ya habilitada, al menos reglamentariamente, la posibilidad de certificar firmas digitales a distancia, ¿no? Estando el notario dentro de su competencia territorial y el requirente en, si queremos, cualquier otro lugar del mundo. Hay alguna restricción que no podría estar por un tema de reglamento interno en otra provincia actualmente, pero podría estar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo y certificar su firma digital y certificar también, que esto habilita nuevos fenómenos, certificar la firma hológrafa en un pad o en un soporte digital. Esto, ¿por qué creo que es importante presentarlo, comunicarlo y en esta ocasión? Porque justamente los casos ordinarios, y diría con buena gestión de la tarea notarial, no solo ya incluyen la clásica certificación de firma con el libro de certificación de firma y con la persona certificando, por ejemplo, su firma hológrafa en un 08, sino también estas nuevas modalidades. Se ha abierto ya en los últimos años, e insisto, esto sería el último punto de la cadena, pero venimos con folios digitales, folios desde ya de expedición de copias, testimonios, de certificación de firmas, aunque también recuerdo, sobre todo a la audiencia no notarial, que el protocolo sigue siendo en soporte papel exclusivamente, ¿no? El protocolo. Con esto, no solo para dar a conocer y tener presente, que quedo abierto a cualquier duda o consulta que pueda llegar a ver sobre esto, que más adelante, ahora cuando ingresemos en la identificación de la persona, en la validación de la identidad por medios digitales, esta nueva modalidad de actuación notarial es fundamental, ¿no? Y vamos a ver qué desafíos presenta y a su vez qué soluciones a otros problemas más clásicos también puede aportar. Pero tengamos en cuenta entonces que dentro de la actividad notarial general tenemos el clásico soporte protocolar, la escritura pública, tenemos las expediciones de copias de los actos protocolares, tenemos, si queremos desde lo más estricto, la certificación de reproducciones o copias, las certificaciones de firmas, extractos y demás. ¿Para qué nos puede llegar a servir este pantallazo general?
para comprender, porque esto va a incidir también en la órbita penal, para comprender que si bien la función fedataria notarial es una, ¿no? Es única, no hay fe pública de primera y segunda categoría, no hay fe pública para certificaciones de firmas y fe pública para escritura pública, todo tiene una misma naturaleza, pero lo que va a tener es distinta extensión, y eso es fundamental. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la extensión de la fe pública en cada acto? Poder determinar esto, detectar esto y tenerlo bien en claro va a ser fundamental. Desde el lado civil, para evaluar justamente las vías adecuadas para plantear ineficacias del acto jurídico, nulidades civiles. Pero desde el lado penal también para poder comprender hasta dónde llega y en qué medida, entiendo yo, la responsabilidad del escribano. Acá habla penal y civil, ya como bien lo dijo el doctor Cosola, hay responsabilidad penal, civil, profesional, ética, etcétera, no es la única. Pero es... perdón, estaba indicando que la modalidad de la actuación ya nos va a indicar un poco cuál es la extensión de la función notarial. Si queremos, yendo a una de las más estrictas, la certificación de copia o de reproducción. Es una de las más estrictas, donde el notario fundamentalmente va a estar dando fe de que un documento, luego veremos papel, digital, etcétera, pero que un determinado documento es una reproducción fiel del contenido ideológico, del concepto documental, de otro documento que se presenta como original. Ahí va a estar dada la fe pública, en la identidad ideológica de sus documentos. Tampoco, si me lo piden, podemos ir ingresando más detalles y casos concretos, pero no significa que ese documento que me traen como original me esté diciendo con eso que las firmas son auténticas, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco significa que ese documento efectivamente sea auténtico. Eso va por otro carril. La certificación de reproducción, la fe pública, va a focalizarse en esta identidad ideológica de contenido, total o parcial, etc. Luego, en certificación de firmas vamos avanzando, lo voy pasando rápido esto, pero vamos avanzando y va a estar fundamentalmente dado en el hecho de que una persona identificada de una determinada manera, que ahora desarrollaremos, firmó ante el notario, en presencia del notario, hoy podemos decir presencia física o presencia digital, pero firmó ante el notario. Luego, la escritura pública en toda su amplia casuística, y dentro de las dos grandes categorías, la escritura pública en sentido formal va a implicar el acta notarial y la escritura en sentido estricto, ¿no? Son dos situaciones totalmente distintas. El acta notarial focalizándose en si queremos, un raconto objetivo de los hechos que pueden ser percibidos por el notario, dando fe de esa identidad, si queremos, entre lo acontecido y lo relatado. Por eso es que el acta tiene mucha similitud también en su naturaleza con la certificación de reproducción, porque constata la identidad entre un fenómeno fáctico y su captación, mientras que la escritura pública es muy distinto. Si bien formalmente las dos son escrituras, llamamos escrituras, la escritura pública en sentido estricto implica la configuración y la calificación notarial. O sea, es el notario el que encausa el negocio jurídico, el que emite múltiples juicios, que ahora veremos los más relevantes desde el punto de vista penal, y es el que va a configurar este acto, que podrá o no tener vocación registral. Como vemos, la fe pública puede tener entonces esta proyección acotada o una proyección mucho más amplia. La modalidad, como dijimos, nos da un indicio de cuál es la proyección. Pero entendemos que es fundamental que, aún caso por caso, debemos analizar cuál fue la proyección que el notario le dio a esa determinada actuación. ¿Qué quiero decir con esto? También quizás, no sé si rompiendo, pero sí erosionando un cierto mito, que la actuación notarial es formularia, es modular, que todas las certificaciones son iguales, que el notario hace 3 tipos de escrituras o 3 tipos de certificaciones. Y no es así, si bien hay casos similares desde ya, pero cada acto amerita sus particularidades y amerita sus constancias especiales, ¿no? Entonces, y son esas constancias que surgen del acto, del instrumento público notarial, sea el instrumento de certificación de firma o el instrumento de escritura, que ahora lo separaremos del instrumento privado sobre el que recae la certificación. Este instrumento público me va a estar indicando de un estándar básico del cual se presumen ciertos juicios, se presume cierta fe pública, va a estar indicando, ojo que en este acto a su vez estoy dando fe pública, por ejemplo, en una copia certificada, no solo de la identidad entre el original y la copia, sino también de que el original pasó al folio 53 del libro de actas de asamblea, inscripto y rubricado de tal manera. Entonces, ahí ya se me amplía un poco más del estándar. La fe pública y
por lo que responde civil, penalmente, el notario de una manera fundamental, va a estar dada ya no solo sobre el hecho, o diría la verdad impuesta sobre la identidad entre el original y la copia, sino también sobre el hecho de que ese original está pasado al libro tal, que en determinadas condiciones fue presentado ante el notario. Así podemos, en la constancia notarial, se podrá ampliar o reducir caso por caso, según corresponde y con la fundamentación que corresponda, la extensión de la fe pública. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, primero, que la actuación no es modular y que como no es modular, fundamental, debemos leer la actuación notarial. Es decir, prestar atención a qué es lo que dijo el notario. Porque no todas las certificaciones de firma son iguales, no todos los poderes son iguales, hay distintas aseveraciones que realiza el notario y es justamente ahí donde debemos leerlo con detenimiento para entender si el notario estamos dentro del 296 inciso A, o sea, ¿está dando fe pública sobre esto o no? ¿No? No sé si se llega, por favor interrúmpame porque también no los veo a todos, pero si se viene Rodolfo, entendiendo. Sí. la doctora Huergo me parece que se hizo presente en la sala. Ah, buenos días, buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Solo saludar. Le damos la palabra. Para que sepan que ya estoy acá. Nada más. Listo, gracias, Victoria. ¿Querés redondear un poco, Rodolfo, sí, y le damos la palabra a la doctora para no alterar el orden después? Cómo no, para después seguir el orden del temario. No, simplemente esos comentarios previos quizás para un encuadre general. Tener en cuenta cuáles son las distintas, tener presentes cuáles son las distintas modalidades de actuación notarial, incluyendo las más modernas. Tener presentes que en todas hay dación de fe, pero la extensión no es igual y a su vez la extensión no varía solo de la tipología general, sino del caso particular. En algunos casos, en muchos casos, la extensión de la fe pública se amplía o se reduce de acuerdo a las constancias que el mismo notario deja en el texto, en el instrumento público. O sea, certificación de firma, copia, escritura, acta, etc. Teniendo en vista eso, creo que sí ya podemos ingresar directamente en el tema penal. Y todo tuyo, Victoria. A ver. Listo, ahí te pasé a primer plano, Victoria. Bueno. Te dejo. Sí. Decime si llegás a tener algún problema con el PowerPoint, avísame. Bueno, sí, si no, igual vamos viendo. Si no, cualquier cosa después se los mando. Les pido disculpas, estuve con algún problemita técnico, así que por eso ingresé tarde a sala. En primer lugar, les quiero agradecer muchísimo por la invitación. Los agradecimientos lógicos institucionales al Colegio de Escribanos, a la Procuración y en particular a mi amigo Juan Manuel García, que es como ya ustedes lo tuvieron la clase pasada. Hemos caminado mucho estos temas juntos y para mí tenerlo conmigo, incluso presente en esta sala, es muy bueno. También sé que está Lucas Galán, por ahí no lo estoy viendo, pero la presencia la percibo, así que estoy muy contenta porque trabajaron conmigo muchos años hace tiempo, antes de que sea fiscal. Bueno, dicho esto, yo voy a intentar habilitar un PowerPoint y si no, no importa. Porque la verdad que no sé mucho, yo manejo mejor el Zoom, cómo es la función compartir pantalla, la desconozco en este sistema. Probá tu audio que no se escucha bien. Ahí está, a ver. Victoria, al lado del micrófono, del icono de micrófono dice comparte. Al lado. ¿Ahora me escuchan un poco mejor? Sí, se escucha bien, ¿eh? No hay problema de audio. A ver, entonces, al lado del icono dice comparte, al lado del icono me olvidé. Arriba, a la derecha, donde dice salir en rojo o donde está el micrófono, dice comparte. Comparte. A ver, vamos a ver si puedo. Y si tenés no que puedo, compartir la ventana donde tenés abierto el PowerPoint. Sí. A ver si todo sale bien. ¿Ustedes están viendo lo que estoy viendo yo? Correcto. Lo estamos viendo, pero está en modo de edición. Tendrías que poner es control F5. Control F, gracias. A ver. Porque hoy estuve con ese problema, que no pude sacarle la función edición.
Bueno, a ver, control F5 no quiere. Sino abajo a la derecha hay un, es como si fuera una T, y si apretás Sí. ahí abajo en ese control se tendría que ver la presentación. Si no, lo podés pasar así se lee también, ¿eh? No, si no igual te lo pasé, Eduardo, cualquier cosa, pero bueno, la A T ver, no la veo. eh, aguarda un segundito, por favor. sí, sí. No sé Aguarden por un qué. segundo, ya resolvemos todo. Es más, el problema técnico que tuve fue que tuve que cambiarme de computadora porque no me lo dejaba editar. No me dejaba, como si no me dejara descargarlo. Pero, Está bien. Aguarda a un ver, segundito, por favor. si no, no importa, no te das problema. Mientras tanto, voy a empezar así no tenemos más demoras. Bueno, a mí... Yo ahora lo voy a compartir. perfecto. Yo voy a empezar a conversar con ustedes, no hay problema. Ustedes saben que, y si no saben les cuento, que nos hemos dedicado mucho tiempo a estudiar la función notarial en la práctica porque durante muchos años concentramos investigaciones vinculadas con el quehacer notarial. Eso a mí me llevó a la conclusión, a partir de la cantidad de casos que vi, que el 99% de los notarios son excelentes profesionales del derecho, que cumplen acabadamente su función, que pueden cometer errores como yo los cometo en la mía y como los comete cualquier profesional, que actúan de buena fe, que tratan en lo posible de ser diligentes, pero como también nos pasa a todos, dentro de ese 99% de escribanos hay muchos escribanos que sin saberlo hacen aportes lícitos a hechos ilícitos de otros o cometen algunos errores, por decirlo de alguna manera, o exceso de confianza en el desempeño de su función que permite que otras personas se aprovechen de esto para la comisión de delitos. Hay un 1% que, como pasa en todas las actividades, sí, por las razones que fueran, sociológicas y económicas, actúan dolosamente y participan de los ilícitos deliberadamente. Nos lleva esta posibilidad de hacer una división a que antes de comenzar a hablar de las falsedades documentales o notariales vinculadas con este 1% problemático, que es el más problemático, señale, porque tal vez les interesa, que esta situación del 99% que a veces se ve involucrado en procesos civiles o procesos penales o procesos disciplinarios de manera, digamos, injusta, que les complican la vida, que les sacan la paz durante muchísimos años, porque la justicia realmente nos caracterizamos por demorar bastante las decisiones que tenemos que tomar. Les causan muchos sinsabores a los escribanos, que tal vez no se traducen en la cifra final de notarios que efectivamente o tienen que indemnizar por su labor, o que reciben una sanción, o que reciben una condena. No olvidemos que en Argentina no existe la figura de la falsedad culposa, que sí existe en España, que tiene un régimen de notariado similar al nuestro. Después este concepto lo voy a retomar porque casi todos los países latinos, digamos, convergemos en este sistema de notariado, pero bueno, las visiones sobre algunas cuestiones, como por ejemplo la calidad de funcionario público del escribano, en otros países están resueltas a favor de la calidad de funcionario público del escribano o del notario. Yo voy a utilizar como si fuera equivalente escribano y notario para hacer más fácil la charla y no ser tan redundante con las palabras, pero claramente todos sabemos que escribanos somos todos, incluso yo, todos aquellos que tenemos cumplidas las asignaturas que nos exige la carrera, pero que notarios, cuando hablamos de notarios estamos hablando de aquellos que tienen un registro notarial en el cual ejercen su función. Pero, Perdón, Victoria. Sí. Perdón, Victoria. ¿Podés dejar de compartir? Puedo dejar de compartir.
Dejé de compartir. Perfecto. Ahora vamos a compartir la presentación, la va a compartir Ramón, que es uno de los colaboradores, y vos nos decís dónde querés que vaya Anda la... directamente a la que empezaba con el 99, que es la que de lo que estoy Bien, hablando. Sería perfecto, porque la 1 está repetida, lamentablemente. perfecto. Ramón, cuando puedas. Dale, ahí lo estoy descargando. Buenas tardes y ahí lo comparto. Perfecto, listo. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que voy a utilizar indistintamente la expresión notario, escribano, y lo que yo advierto en este conjunto de escribanos que actúan de buena fe, sobre los cuales, insisto, los resultados finales de condenas son muy bajos, pero la cantidad de escribanos que la pasan mal por estar de alguna manera vinculados durante cierto tiempo en procesos civiles, penales o disciplinarios, son muchos más de los que uno quisiera. En general, estos aportes lícitos al hecho ilícito ajeno giran alrededor de, mayormente, ¿no?, de dos situaciones. Una es la fe de identidad o la modificada fe de conocimiento, y otras son las certificaciones de firma. Yo sé que los que me precedieron tocaron estos temas, y quienes van a venir después seguramente también los van a tocar, porque son nodos problemáticos sobre los cuales muchas veces, digamos, tenemos que volver y volver. ¿Por qué? Porque por un lado, la fe de identidad y la certificación de firma, ambas tienen como característica que suelen ser, digamos, momentos dentro de todo a los que no se les da la trascendencia que uno le daría si pudiera tener el diario del lunes y saber que en definitiva va a ser el comienzo de una sucesión de situaciones que van a terminar involucrando a un escribano decente en un lío judicial. Con relación a la fe de identidad, Sebastián ha hablado, yo creo que se va a seguir hablando. Todos sabemos que en el año 2006 ya hubo una reforma, que en el año 2015 se mantiene esa línea de que el documento de identidad abastece. Pero lo cierto es que hay este mandato. Yo recuerdo mucho las palabras de Sebastián cuando hablaba de... ¿por qué no lo pones en modo presentación si querés, para que no se esté viendo? Pero bueno, es lo mismo, si no, mientras lo vean bien es suficiente. Cuando él hablaba de la existencia también de otros medios de individualización, este tema de conocer a los requirentes y conocer lo que nos están pidiendo, nos tiene que abrir los ojos, les tiene que abrir a los notarios, que no en todos los casos va a ser necesario ir más allá del DNI. No en todos los casos va a ser necesario ir al RENAPER. No en todos los casos va a ser necesario profundizar acerca de cuál es el negocio de base que se quiere hacer. Pero va a haber situaciones en las cuales es muy importante no quedarse con la mera exhibición del DNI. Si nosotros estamos viendo que llega una parte de Florencio, nosotros somos notarios de La Plata, una parte de Florencio Varela, otra parte es de Catamarca, para realizar un acto notarial sobre un inmueble de Mar del Plata. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué vienen a vernos a nosotros? Y eso nos tiene que llevar a extremar los recaudos acerca de la manera en que vamos a identificar a estas personas. Entonces, esto lleva, y esta cuestión de la identidad va de la mano también con la certificación de firmas, que es también el principio de los problemas, a que la audiencia con el requirente es un momento muy importante y a veces no se le da la trascendencia. A veces se delega la identificación en empleados. Yo entiendo que a veces que el volumen de trabajo para una certificación de firma o para alguna cuestión hace que esa parte... A mí me ha pasado, que esto lo sé, no es que me lo cuentan, las concesionarias identifican ellas, mandan las cosas a las escribanías y las escribanías devuelven
las firmas certificadas, ni controlaron la certificación, ni controlaron la identidad. Y en la concesionaria atendió el vendedor que lo que más quería era vender el auto. Y entonces podemos estar involucrándonos en cuestiones de lavado de activos, como podemos estar involucrándonos en cuestiones de sustitución de identidad, etc. Y esto pasa, y pasa todos los días. Por eso digo, a veces, voy a hacer un paralelismo, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi mamá me decía que su abuelo le decía que había que cuidar los centavos porque los pesos se cuidaban solos. Entonces yo lo que digo es, en estas pequeñas cuestiones es donde el escribano a veces se relaja porque dice, yo formalmente estoy cubierto con la copia del DNI. Y sí, formalmente está cubierto, pero nada va a evitar que se meta en un gran lío sobre el cual tenga que dar muchas explicaciones, porque no se tomó el tiempo de ver para qué se lo estaba convocando en su función. Lo mismo ocurre, y tenemos gran cantidad digamos, es algo que se está tornando masivo, con las certificaciones de firmas de las sesiones de derechos posesorios. Entonces, yo lo que digo es, estos errores o estos engaños de los que es víctima el escribano, yo entiendo que tal vez no terminen en una condena que haga perderle el registro al escribano, pero si tiene que pagarle un abogado, si tiene que perder su paz, si tiene que estar 10 años porque los procesos no se cierran nunca, yendo a tribunales cada que se lo cita, si tiene que bancarse que le investiguen el teléfono, si tiene que bancarse un allanamiento en una escribanía, ¿es negocio para el escribano no ser un poquitito más cuidadoso en cuestiones que traen problemas? Pásame a la segunda, por favor. A la que sigue, perdón, no a la segunda, a la diapositiva que sigue, porque yo no creo que lo pueda operar. Ramón. Bueno, no sé, no importa. Sí, Ramón. es esta la que sigue, perdón. No, la que viene después de esta, de la que yo estoy viendo, que debe decir la identificación o algo así. Acá está, la certificación de firmas. Es la que le sigue, o sea, si esta es la 3, la 4. O a mí se me congeló la pantalla. Es la Puede número ser 4, porque- Ramón. Puede ser que se haya congelado porque está en pantalla completa y me dice Edu que no se ve. Bueno, entonces, no sé, no importa. No se hagan mayor problema con... De cualquier manera, Victoria, vamos a compartir, probablemente mañana les vamos a enviar un mail a Bueno, todos los asistentes con la presentación tuya. Cualquier cosa, yo lo que pido es que me interrumpan si digo algo que, digamos, que me estoy yendo demasiado rápido, ¿no? Bueno, entonces, yo les decía, el escribano no es lo mismo que certifique una firma para una nota para presentar en ARBA, que esté certificando una sesión de derechos posesorios, una certificación de firmas, porque por más que eso no le vaya a traer por esa certificación problemas, si no pidió un informe de dominio, si no se interiorizó un poquito, está habiendo muchísimos problemas con eso, porque después primero se certifica la firma, después se protocoliza, después se pide el plano posesorio con 6 años de posesión, y después tenemos un gran lío judicial que termina convocando al escribano como parte en este lío judicial. Por eso vuelvo otra vez, siempre apuntando que estamos hablando de un 99% de escribanos derechos. Entonces, es tal vez bastante genérico lo que voy a decir, o una obviedad, y les pido disculpas si hago recomendaciones sin haber ejercido la función notarial. Me quedaron las ganas, yo cuando estaba por rendir el examen de fiscal en el año 2006, me acuerdo que Jorgelina Simini de Sartori se había jubilado hace poquito, y estuve a muy poquito de rendir el examen de juez notarial. Yo decía, rindo para fiscal o para juez notarial. Y después rendí para fiscal. No me arrepiento, pero bueno, capaz que no me hubieran elegido y Rafael Chávez es muchísimo mejor que yo. Pero bueno, les cuento que hace rato que digamos que estoy con estos temas. Entonces, si me permiten hablar de estudiar los antecedentes, de analizar la documentación habilitante, de verificar los poderes, de tener una entrevista, de solicitar informes de dominio, o sea, en definitiva, cuando el caso lo amerita. Por eso vuelvo al caso concreto. Ustedes no quiero que de acá se lleven que yo dije que cada vez que hay que identificar hay que hacer toda una cuestión, o cada vez que viene una certificación de firma, sino
en el caso concreto, cuando vemos estos movimientos que pueden traer problemas, aplicar conceptos de debida diligencia y justicia preventiva. Ustedes ya se imaginarán, por algunas cosas que dije, que son de, digamos, de los funcionarios que yo más quiero, a los buenos, y menos quiero a los malos, ¿no? Porque tengo claro que la función notarial es una delegación de la soberanía. Ya con esto se imaginarán a dónde estoy apuntando. Hay una delegación transestructural de cometidos, como decía Rafael Bielsa, y ustedes exorbitan los poderes de cualquier otro profesional, incluso cualquier otro profesional del derecho. La palabra de ustedes es una palabra que tiene un peso erga omnes y necesita un procedimiento especial. Por supuesto, no voy a entrar, para que no se me vaya toda la charla, a las cláusulas que implican dación de fe y las que no, porque hay muchos escribanos en el auditorio y me parece hasta una falta de respeto hacia ustedes. Pero quiero que sepan que desde mi mayor reconocimiento entiendo que ustedes son funcionarios públicos. Pero para lo penal, yo no voy a entrar a analizar Badel, que se lo ha hecho chicle y se ha dicho lo que el fallo no dice, el fallo de la Corte. No voy a meterme en la responsabilidad extracontractual de los escribanos o si el Estado tiene que responder. Yo lo que planteo es esto, y voy a tratar de ser breve para también que me alcance para ir un poquito más. Si el Código Penal dice que para el Código necesita una definición específica, es porque claramente está diciendo que no va a usar la remisión a la definición del derecho administrativo, porque no lo hace con otros conceptos. Cuando habla de la cosa mueble en el robo, no da una definición propia de cosa mueble, sino que directamente hay un reenvío hacia el Código Civil. Entonces, ese primer argumento que se utiliza acerca de la necesidad de buscar un concepto unificador de funcionario público, trayendo las elaboraciones del derecho administrativo, es absolutamente contrario al espíritu de la norma. Y acá retomo lo que les dije al principio. Ni en Cuba, ni en España, ni en ningún lugar se discute esta cuestión. Se discute acá y por cuestiones muy concretas. Después veremos por qué razón también hay tanto interés en que no sean funcionarios públicos. Pero para mí, ser funcionario público jerarquiza en tiempos en los cuales a ustedes los quieren cambiar por un seguro de título, ya desde hace muchos años, en tiempos en los que mucha gente considera que son un gasto innecesario, que encarece y enlentece el tráfico inmobiliario, yo por el contrario, creo que asumir la trascendencia del rol del escribano, la importancia para prevenir conflictos, el rol de pacificador social, no solamente va a, digamos, a echar por tierra cualquier intento de sustitución, sino que de algún modo va a hacer que los propios requirentes sientan, los que cuestionan no los honorarios, que realmente es la mejor plata gastada, porque es la posibilidad de decir, bueno, si interviene un escribano, yo duermo tranquila. ¿Sí? Entonces, yo lo digo desde el orgullo, ¿no? Pero como todo, a mayor trascendencia, mayor responsabilidad. La calidad del funcionario público para el derecho penal es una fuente de mayores deberes, no de beneficios, sino de mayores consecuencias. ¿Por qué entiendo que es rápidamente, y después, si quieren, yo tengo un trabajo publicado en la ley, donde lo trato en extenso esto, pero ¿por qué yo sostengo que son funcionarios públicos? Porque para el Código Penal, obviamente para la ley de pública, para la Convención de lucha contra la corrupción internacional, para ser funcionario público el Código Penal solo exige dos condiciones. Una tiene que ser el nombramiento por autoridad pública o elección popular, en este caso el nombramiento, y el otro, el ejercicio de una función pública. En general, nadie se ha atrevido a decir que la función de dar fe, la función fedataria o fedante, no es función pública, y la de custodia de protocolos, siendo que son del Estado tampoco, no se han animado a decir que no es función pública. Digamos que más allá de las
las pocas personas que suscriben la posición de que es un profesional del derecho, el grueso se divide entre la posición de profesional del derecho en ejercicio de una función pública o funcionario público. Más la primera que señalé desde el fallo de Alterini que la otra. Pero bueno, entonces, ese problema de que la fe pública es función pública no lo tenemos. En último tiempo se ha visto que entonces, como no se pueden agarrar de ahí, se agarran del nombramiento y dicen, no es nombramiento, es habilitación. Ahora, esto es un fraude de etiquetas, a mí me parece. ¿Por qué es nombramiento? Porque lo hace el Poder Ejecutivo, porque lo firma generalmente un ministro, ¿sí? Porque la inhabilitación, como pena, es la pena típica de la función pública. A los funcionarios públicos se les ponen penas de prisión y de inhabilitación, porque la habilitación no excluye el modo en que se llega a un cargo, sino la potestad, la posibilidad del ejercicio de la función, ¿sí? Los funcionarios públicos tienen inhabilidades como los notarios. Entonces, que quieran decir, no es nombramiento, es habilitación, cuando los designa el Poder Ejecutivo. Yo, para matricularme en un colegio profesional, en el de abogados, tuve que cumplir unos requisitos y ya está. Y no hay números clausus, nadie me está controlando si me tomo vacaciones, nadie me está controlando mi horario de atención, ¿sí? No, digamos, si tengo más clientes o menos clientes será porque lucho en el mercado, no es mi caso que trabajo en la justicia, ¿no? De un abogado común. El escribano, así como tiene un poder especial que es la dación de fe, tiene también un control excepcional. A nadie se le ocurriría hacer un juzgado del Poder Judicial para controlar a los abogados. Y sin embargo nosotros tenemos el juzgado notarial. No quiero seguir extendiéndome porque yo tengo mi posición tomada. ¿Cuáles son las consecuencias de esta toma de posición? Que no se le puede dar suspensión de juicio a prueba. Y yo creo que acá está la madre del borrego de por qué se busca usar la palabra habilitación para desplazar nombramiento. Porque en el caso de los escribanos, la condena criminal implica la pérdida del registro. Entonces, lo que se advierte es que tal vez por un hecho no tan grave, por hechos más graves, los particulares están recibiendo suspensiones de juicio a prueba y para el escribano la consecuencia laboral es tremenda. En España, por ejemplo, para solucionar este problema que ocurría, que no se quería condenar a los escribanos en determinadas circunstancias, elaboraron tipos penales culposos. Yo creo que hoy en día no se puede, para mí, entiendo que mi posición es minoritaria, igual la Suprema Corte de la provincia lo sostiene, Elena Hayton lo sostiene, pero no se puede negar la calidad de funcionario público. Pero se podría hacer una reforma legislativa, establecer delitos del notariado, como propone Silva Sánchez, establecer delitos, falsedades culposas, que permitan eventualmente la obtención de determinados beneficios, si se prueba que en realidad lo que ocurrió así como existe el peculado culposo, porque hubo un obrar negligente del escribano. No quiero seguir extendiéndome porque no sé cuánto me queda, Eduardo. No quiero... Tendrías que estar cerrando ahora. Bueno, entonces, me voy a robar 5 minutos más porque no puedo cerrar tan así. Un poquitito del 1%. Nosotros tenemos dentro de los fraudes dos grandes grupos, que son los fraudes sustentados en documentación notarial y los fraudes sustentados en resoluciones judiciales apócrifas. Vamos a dejarlo judicial porque no es el momento, pero en general, en los fraudes sustentados en documentación notarial apócrifa, que generalmente tenemos este tema de las transmisiones a non domino, generalmente se da una secuencia que arranca con una certificación de firmas, donde se pide una copia de la escritura. Esta se puede pedir en el archivo de protocolos, cuanto que se puede pedir en un registro notarial. Puede venir una persona y pedir a un escribano que certifique la firma de una nota para pedir una copia de una escritura de otro registro. Hay que tener muchísimo cuidado, porque a la par que se levanta la información de campo, que suele darla o el portero del edificio, o el vecino, o el puestero,
o simplemente de ver que un inmueble le crece el pasto, le ponen un cartel, nadie salta, se dirigen a los distintos registros, a catastro, al registro de la propiedad, obtienen información, pero necesitan la copia de la escritura. ¿Sí? Con la copia de la escritura, ¿sí?, van a generalmente hacer un segundo testimonio y paralelamente van a hacer una sustitución de un poder cuyo poder no tiene matriz. ¿Sí? Por eso es importante lo del RENAPER, de lo que se estaba hablando, que con relación a los fallecidos sirve, con relación a una persona que está vegetal, y ustedes dan fe de la capacidad, un escribano, por supuesto, del 1% da fe de la capacidad, estando vivo no sirve. Se construyen estos documentos notariales, paralelamente se toma la posesión mediante usurpación, y con eso, ya para cuando tienen el título y los poderes, y para esto es importante también que ellos, a partir de tener la información registral, me voy a ir un cachito, no, cierto que no teníamos, pero igual ustedes son escribanos, saben. Ustedes saben que si se pide un informe de dominio, en el casillero del costadito derecho están los datos de los certificados que se fueron pidiendo y los escribanos que fueron interviniendo. Pero no sale la información acerca de si ese antecedente fue realizado por poder o no. Para eso muchas veces de lo que se valen es de las copias microfilmadas de las minutas. ¿Por qué? Porque en las minutas ustedes lógicamente dejan constancia si el que vino a realizar la operación lo hizo por poder o lo hizo directamente. Entonces ellos con esa información van construyendo los documentos, pero por supuesto muchas veces no siempre necesitan en algún tramo de la cadena un escribano del 1% que haya reservado folios, que los tenga guardados, folios viejos, que por ejemplo hemos tenido otro caso de un escribano Bernasconi que había cortado de su protocolo con una trincheta una escritura y había puesto otra. Hemos tenido casos muy variados, pero lo que yo les quiero es que tengan en cuenta que esta construcción de información falsa, que siempre o generalmente requiere de un poder especial irrevocable, de una sustitución de poder, muchas veces requiere también de la participación de un escribano del 99% que no se dio cuenta, que no verificó la matricidad como corresponde del poder que estaba sustituyendo. Esa es otra dificultad que tenemos muchas veces. Nosotros no tenemos registro de poderes, conversación que queda para otra charla, entonces solamente hay registro de revocación de poderes, pero muchas veces se sustituyen poderes que no tienen matriz, o simplemente se verifica la matricidad de un poder con un llamado por teléfono. Bueno, para cerrar, yo, por supuesto, todos estos temas, cada uno de ellos, bueno, y lo último que se han visto es notarios que informan mal el contenido de las declaratorias y ponen inmuebles en escrituras que no están en las declaratorias de herederos de los expedientes, y como eso, digamos, muchas veces esto está, en este momento, lo está detectando el juzgado notarial. Irregularidades en la transcripción de las declaratorias. Cuando transcriben las declaratorias para hacer operaciones, esto se hace muchas veces como evasiones fiscales. Digamos que aparecen inmuebles que no estaban o no aparecen inmuebles que estaban. Bueno, con esto yo quiero cerrar porque creo que el tiempo se acabó. Tómenlo como disparadores para otros encuentros. De mi parte, como dije siempre, estoy muy contenta de vivir en un país con un sistema de notariado latino y siempre voy a defender la función notarial, aunque parezca que como fiscal a veces los estoy persiguiendo un poco. Pero en realidad persigo a ese 1%
para que el 99% viva mejor, viva más tranquilo y ejerza su función sin estar pensando en que le puede pasar cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo. Muchas gracias, Victoria. Le damos paso a la escribana Weiss, que va a presentar nuevamente a Rodolfo. Gracias, Eduardo. Victoria, bueno, te agradezco tus palabras, la verdad, siempre se aprende de escucharte, un gusto nuevamente tenerte, y les voy anunciando que estuvimos hablando entre el Colegio de Escribanos y Procuración de extender esta charla, porque nos quedaríamos realmente horas y horas y horas intercambiando opiniones, ideas, experiencias que tanto nos sirven. Así que seguramente en mayo, porque en abril vamos a estar abocados del Colegio de Escribanos a la jornada notarial bonaerense que se desarrolla a fines de abril en Mar del Plata, pero en mayo seguramente vamos a volver, porque los éxitos hay que repetirlos. Así que ha sido tan fructífero para todos y estas escasas charlas que las vamos a seguir tratando porque son importantes. Te quería agregar algo en relación a lo que dijiste al principio y ya le doy el pase a Rodolfo. Desde el Colegio de Escribanos y el Juzgado Notarial estamos altamente preocupados por la vinculación con escribanos en todo lo que se refiere a instrumentos privados con certificación de firmas o protocolizaciones de boletos o protocolizaciones de sesiones de derechos posesorios o todo lo que se vincule con el tema de derechos posesorios. Así que en consonancia con el juzgado notarial hemos alertado a todo el notariado a través de nuestro medio de comunicación institucional, que son los mails que se envían diariamente con distintas informaciones y distintas cuestiones. Hemos alertado que hay que, además de realizar las tareas que corresponden al notariado, hay que extremar los recaudos cuando tengamos enfrente certificaciones de firmas o situaciones de protocolización con todo lo que se relacione con sesiones de posesorios o sean sesiones de boletos que vengan con cuestiones que tengan algún tipo de sospecha. Así que en esto estamos trabajando conjuntamente con Procuración, tratando de que no quedar involucrados en una causa que, si bien son actos lícitos lo que las partes pudieran llegar a realizar, podríamos vernos vinculados en alguna maniobra dolosa en este tema. Así que en esto ya estamos trabajando. Te agradezco y le paso nuevamente a Rodolfo, que lo interrumpimos, pero bueno, bienvenido Rodolfo otra vez. Muchas gracias y no, simplemente utilizo estos 5 minutos para comentar un poco algunos puntos vinculados a lo que estuvo hablando Victoria, con quien comparto fundamentalmente todo lo dicho. Y quiero quizás reforzar en lo mismo que recién comentábamos en la primera parte y que creo que surgió también de la charla anterior, una conclusión a la que llegó Juan Manuel. En el punto es identificar de qué se está dando fe pública. Y vuelvo, hablamos de la certificación de firma tomada por el empleado. Bueno, ahí claramente estamos dentro, entiendo yo, desde en este 1% que hablaba Victoria, ¿no? O sea, estamos diciendo que ocurre algo, dando fe pública de eso, artículo 296 inciso A, y algo que no ocurrió, ¿no? Absolutamente de acuerdo en la necesidad, ya no es conveniencia, en la necesidad de, diría, reducir ese 1%. Tratar de que cada día sea menor, ¿no? De hecho, debería ser inexistente ese tipo de actividades. Acá estoy yendo a uno de los casos más, si queremos simples y si queremos más inocentes, entre comillas, podría ser en algunos supuestos, pero de ahí vamos para adelante, ¿no? Falsificación de instrumentos, identificación de la persona indicando que se realizó de una determinada metodología cuando en realidad se utilizó otra, o sea, se dice que es de mi conocimiento cuando lo identifico con el DNI o al revés. O sea, la falsedad, desde ya que estamos dentro de lo patológico y de ahí sí, claramente hay un grave problema, sobre todo por lo que mencionaba recién Victoria, la enorme confianza y jerarquía en la que la sociedad y en su conjunto, pero a su vez el legislativo a través de la política legislativa pone al notario, ¿no? ¿Qué más? A modo de repaso rápido. La cuestión del aporte ilícito al hecho
perdón, el aporte lícito al hecho ilícito, que ahí por ella estamos dentro del otro 99. Sí, es muy difícil en muchos casos, quizás imperceptible, poder notar esto. En muchos casos quizás estaremos involucrados con un aporte ilícito en algo que no podemos verificar si esto o no, incluso no nos corresponde en el más adecuado y diligente de los sentidos, ¿no? Como mencionaba, la fe pública tiene extensión y la dación de esta fe pública va a depender del requerimiento. Entonces, yo no puedo tampoco extender mi ministerio mucho más allá de lo que, para lo que fui convocado, ¿no? Hay ciertas obligaciones que, aunque el requirente no me lo requiera, la ley sí me las impone. Entonces ahí no hay duda. Pero ¿qué pasa cuando no? Entonces, por eso creo que hay que analizar caso por caso y tratar de evaluar si, primero, si al momento de diseñar las diligencias notariales, las operaciones de ejercicio están bien diseñadas, ¿no? Primer punto, porque por ahí nos falta ajustar en alguna que otra cosa necesaria para evitar esta participación desde lo lícito en algo indirectamente ilícito. Luego, ver si en el caso concreto se actuó adecuadamente también, ¿no? Más allá de que, qué es lo que debió haber hecho, ¿lo hizo o no lo hizo? Y luego creo que mucho más no podemos hacer, o sea, no podemos hacernos responsables por el dolo o el delito que está realizando un particular que no podemos siquiera perseguir. Pero eso es, entiendo que es importante. Pasando, ¿qué más? Lo mismo, en un momento mencionaste que quizás el notario piensa que está formalmente cubierto, y en el fondo nosotros al menos solemos comprender la forma, el concepto mismo de forma, como directamente vinculado a la sustancia. Ya diría en los últimos 300 años, la forma para nosotros es la garantía de la sustancia. Entonces ahí, en algún punto sí, lo interpreto como que estar formalmente cubierto es todo. Y es mucho más que cumplir con la mera formalidad, ¿no? Es cumplir con la exigencia de la forma. Y la forma tiene una razón de ser. La formalidad de identificar con el DNI tiene una razón de ser. Y si uno me dice, entonces, ¿con que alguien simplemente presente el DNI ya alcanza para la identificación? No. Obviamente que tiene que haber un juicio notarial donde evalúe y califique la idoneidad de ese DNI, o mejor dicho, la compatibilidad de ese DNI con el fenómeno físico que tiene delante, con la persona que tiene sentada delante. Entonces, puede ser que alguien me trae un DNI, pero si no veo ningún tipo de coincidencia, no me permite los elementos que tiene el DNI, si queremos discutible comparación de la firma, discutible porque la firma no requiere hoy en día estabilidad, pero la fotografía, otros datos, la entrevista que se tiene con el requirente, bueno, en ese caso puede ser que haya un actuar negligente del notario, aunque se le haya presentado el DNI. Ahora, hay otros casos que entiendo que puede ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, digo, la forma notarial hace a la sustancia directamente. Luego, ¿qué más? Jugamos al mismo tiempo, que también ya se dijo en algún encuentro anterior, con una cuestión, un inconveniente, que es, a ver, la obligatoriedad de la prestación del ministerio, ¿no? Artículo 131 de la 9020. Entonces, si bien es cierto que debemos abstenernos ante la duda, por un lado, por otro lado, la abstención no implica necesariamente el rechazo al requerimiento. Cuando evacuamos todas las dudas o consultas que tenemos procuramos la mayor seguridad en un determinado requerimiento y no logramos una respuesta negativa o una habilitación para el rechazo, debemos prestar el ministerio, ¿no? Por eso es que y es una situación en la que estamos, si queremos, de una manera incómoda actualmente, por lo que acaba de decir Karen, con la cesión de derechos posesorios. Los clientes todos los días, a todos los escribanos, nos llaman por teléfono y dicen, necesito certificar firma de cesión de derechos posesorios. Bueno, ahí hay que explicarles que cada uno tendrá su salida a esta situación incómoda, porque tenemos que prestar necesaria y obligatoriamente el ministerio. Si no hay nada manifiestamente contrario a la ley, debemos realizarlo, pero por otro lado sabemos las consecuencias, la posibilidad fuerte que existe de estar participando en un hecho ilícito que no lo tenemos delante. Muchos decimos que solo lo hacemos por escritura pública, entonces ahí sí, recién cuando puedo intervenir, hablar con las partes, ver la prueba, confirmar que estamos frente a una perfectamente válida cesión de derechos posesorios, en ese caso recién intervenimos, pero hay distintas posturas en eso. ¿Qué más? Y ya lo abrimos también a preguntas, pero
Bueno, hay varias cosas que no nos va a dar el tiempo, la cuestión de los segundos testimonios. Rodolfo, discúlpame, no hay Sí. preguntas todavía, así que podés avanzar. Bien, perfecto. Acá, respecto a la cuestión de funcionario público, doy una respuesta bastante acotada en el sentido de que sí, está discutido, cuál es la naturaleza, es discutible, si hay una naturaleza esencial del notario, que es una u otra, o si es una cosa distinta, algo sui generis, si necesitamos tener distintas clasificaciones para distintos aspectos, a los aspectos penales, civiles o no, y sí, aclaro que dentro incluso del notariado no está para nada consensuado de una manera general, y algunos podemos coincidir con tu postura. ¿Qué más? La sustitución de poderes sin matriz, la solicitud de segundos testimonios. Ahí creo que gran parte de las irregularidades o directamente conductas delictivas que mencionaste, creo que claramente van por esa vía y quizás no necesitan mayor explicación, en el sentido de que para solicitar un segundo testimonio necesitamos verificar la legitimación en derecho, ¿no? No solo la identidad de la parte, sino la legitimación en derecho. Si la persona no está adecuadamente legitimada y se solicitó un segundo testimonio, y se pide un segundo testimonio sin verificar eso, ahí hay claramente un actuar, no sé si culposo o negligente, pero hay algo que no funcionó. Quizás lo que más nos interesa es ver en aquellos casos donde el notario actuó bien y está involucrado en una causa penal o procesado y demás, aunque como dijiste bien, en la mayoría de los casos no se llega a una sentencia, pero bueno, tratemos de filtrar aquellos casos en los que el notario actuó bien y no tiene mayor sentido, diría, ni arruinarle, si queremos, la vida o la paz espiritual al notario, ni perder recursos en el marco de la justicia para procesar determinadas situaciones que quizás están mal encaradas, muchas veces por cuestiones técnicas. Hace 2 semanas me consultó un abogado que quería plantear un oficio al colegio porque en una misma certificación de firmas, en el mismo acta de certificación de firmas, se había certificado la firma a 3 boletos, en los cuales 2 figuraba que el lote 4 se estaba vendiendo a 2 personas distintas. Entonces, el notario lo tuvo que haber visto, y resulta que era 2 veces el lote 4, pero era de manzanas distintas. O sea, quizás por no haber aplicado un poco más de rigor técnico, se instruyó una investigación durante 1 año. Entonces, eso creo que es un punto fundamental. Es muy común, son muy comunes los oficios de entregue copia del contrato de locación cuando se certificó una firma, ¿no? Entonces, ahí entiendo que eso también por ahí genera pérdida de recursos o utilización, diría, ineficiente de recursos general, tanto de la escribanía, del Estado, pero bueno. Disculpame, luego que voy a aprovechar y voy a hacer una aclaración con respecto a lo que estás diciendo. Con respecto a las certificaciones de firma en los contratos de locación, que es lo más habitual que sucede esto, muchas veces las inmobiliarias o los particulares dicen certifiquen solo un ejemplar y pongan una nota en el otro ejemplar de que se certificó la firma en el primero. Y esto lo que significa es que está certificado el otro y este no tiene el mismo efecto. Y esto genera complicaciones porque posteriormente la gente dice, yo tengo un ejemplar certificado y en realidad lo que tiene es la firma y sello del escribano que indirectamente dice, este no está certificado, porque lo que dice el que está certificado, el otro ejemplar, indirectamente está ratificando que este ejemplar no se certificó. Y eso conduce a error. Por eso en esto es importante que nosotros los notarios seamos claros y cuando estemos certificando un ejemplar, que los requirentes entiendan que el que se certifique es el ejemplar que se firma delante del notario y que va a llevar el folio de atestación notarial verde. Esto, por eso, muchas veces genera confusión y he visto algunos juicios donde esta documentación ha sido presentada y ha sido tenida como válida. Y en realidad lo que el escribano estaba justamente atestando es que ese ejemplar no había sido certificado, pero muchas veces insisten los particulares, ponele el sellito y dejá constancia que certificaste en el otro. O peor, pretenden que un ejemplar sea certificado y después quieren certificar la fotocopia del ejemplar certificado y que eso valga como lo mismo. Esto obviamente hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces a nosotros no nos va a llegar el mismo caso, o sea, nos va a llegar la certificación quizás
en mi notaría, y en la notaría de la otra cuadra llega la fotocopia del documento ya certificado para certificar la fotocopia. Termina siendo un enrede que en un juicio muchas veces puede seguir enredando. Y otra cosa que quiero agregar con el tema de los segundos testimonios, tanto a un escribano en su notaría en forma particular o en el colegio de escribanos, sucede lo que explicó Rodolfo. Primero hay que acreditar la legitimación para solicitar el segundo testimonio. Esto es ser una de las partes que ha intervenido en el acto con derecho a solicitar ese testimonio, porque un cónyuge asintiente no tendría por qué tener ese testimonio porque no lo necesita para justificar nada, porque el acto es de otro, él solamente fue a asentir. En esto, tanto el colegio como el escribano en su notaría debe verificar que el que solicita el segundo testimonio sea una persona habilitada para solicitar ese testimonio. En caso que no comparezca porque ha fallecido, se solicitará a través de una declaratoria de herederos que puede verificarse hoy en la mesa virtual, y uno de los herederos puede solicitar el testimonio porque en realidad es del causante en este caso. Para que esto quede claro, que no expedimos testimonios tanto desde el archivo del colegio como en nuestra notaría para cualquiera que venga con una nota. Victoria, yo quería aclarar eso para que quede bien expresado. Sí, y vinculado a lo de que no induzca error también. Eso es, creo, un principio general de la técnica notarial. La técnica notarial tiene que ser clara, ¿no? Sobre todo, como dijimos hoy, una de las maneras más reducidas o de las cuestiones más simples es la certificación de copia, de reproducción. Pero es una de las primeras herramientas para luego poder derivar en instrumentos apócrifos y demás. Hay documentos que es difícil porque se está certificando copia sobre una fotocopia que a su vez se le estampó una firma en original. Entonces, cuando yo hago una copia de ese, a su vez, pareciera que todo era original, ¿no? Entonces, ahí es donde el notario debe expresarse y decir, se me presenta documento en fotocopia con en original la firma de Juan González, ¿no? Pero la claridad en la actuación notarial es, desde mi punto de vista, un deber, no puede dar lugar a la confusión. Y si el notario tiene dudas, precisamente que lo vuelque en la confección del folio, del instrumento público. Bueno, ahí creo que Victoria. Rodolfo, Victoria estaba pidiendo la palabra. Perdón. Y yo solamente quería decir que generalmente se dan dos pasos. Primero piden la copia, que la hacen con una simple nota con firma certificada. Después se hacen los poderes apócrifos en base a la información que surge de ahí. Y una vez que tienen los poderes apócrifos, se presentan a pedir el segundo testimonio como apoderados con un poder que incluye la facultad de pedir de expedición de inscripción de testimonios. Entonces, por eso yo pongo el acento y me encanta escuchar que estamos todos en la misma línea, de que ojo con el tema de la simple certificación de firmas, porque, a ver, hay información que la necesitan de la escritura, y si no la pueden obtener de la microfilmación de la minuta, la van a obtener de la copia del testimonio. O sea, esto da para hablar en extenso porque el proceso de transmisión a non domino, hay muchas modalidades, ¿no? Porque nosotros podemos decir la transmisión a non domino es cuando, digamos, se desanuda la transmisión de quien en realidad es quien está facultado para transmitir. Me refiero, en base a documentación notarial apócrifa, la tradicional, generalmente es un proceso fragmentado por etapas que ni siquiera son consecutivas. Cuando tengan el PowerPoint o en una charla, hablaremos de las características de estos delitos. En general, tratan de no presentar urgencias, porque la urgencia es otro elemento que, como el tiburón huele sangre, el escribano huele urgencia. Si lo viene a presionar al escribano, enseguida abre los ojos. Entonces, muchas veces se toman el tiempo. Ustedes imagínense cuánto tiempo se toman, que en un montón de causas, aproximadamente 80, en las que nosotros, de las cuales en muchas intervinieron Lucas y Juan Manuel, trabajamos para acreditar la nulidad de las escrituras y se hizo, incluso ese va a ser otro tema que hablaremos en otra oportunidad, el resguardo administrativo de las matrículas. Hoy
con las causas prescriptas porque no se hicieron los juicios orales, están los estafadores, Franco Renga, Juan, vos lo conocés y Lucas también, reclamando los inmuebles porque figuran a su nombre, ¿sí? Ellos juegan con el tiempo. Nosotros cuando empezamos a trabajar fuertemente en los 2000, del 2002 al 2000, yo me fui como fiscal en el 2009, que trabajamos fuertísimo, ellos siguieron trabajando, yo después del UFI 8, en estos temas, nosotros vimos que muchas de esos inmuebles, sobre todo los que eran de Capital Federal y que vinieron por conexidad, ya habían tenido en la década del 90 un proceso similar de apropiación que había quedado trabado y que nunca se habían llevado adelante los juicios y que ellos lo retomaron. Entonces nosotros empezamos a ver que había cientos apócrifos de la década del 90, ahora se me fueron, pero si me tiran apellidos de esa época, de escribanos, yo les digo que sí, eran todos escribanos de los 90. En los 2000 fue la época de Pachano, la época de Bocco, la época de Arturi, la época de Juana Basso en Mar del Plata, fue la época del escribano Domínguez, del escribano García, del escribano Lorenzato de Falabella, de Nora Pérez, fue esa época, ¿no? Podría nombrar muchos más. Muchos de esas escrituras que está probado que eran, que no tenían, los antecedentes no tenían motricidad, al no haberse hecho los juicios y haber terminado las causas penales con prescripción, hoy otra vez se encuentran disponibles para hacer. Por eso es que lo que yo estoy contestando, y esto lo hablaremos en otro momento, no quiero seguir robando tiempo que no me corresponde, estoy pidiendo la intervención de herencias vacantes de Fiscalía de Estado. Bueno, perdón porque robe tiempo. No, excelente, Victoria, igual los que nombraste son conocidos por lo delictual, no nombraste situaciones que no nos dejen dormir, pero la realidad es que nosotros en inspección del colegio hace muchos años detectamos casualmente esta cadena de sustituciones, como vos estabas mencionando, y había distintos llamadores que se habían desenvuelto todos juntos en una sola escritura, y en realidad la consulta llegó a Inspección General del Colegio de Escribanos por un tema de aportes, nada más que era una escritura que había declarado el titular y apareció en el registro el mismo número de escritura otorgado por el ascripto. Y a raíz de esta inconsistencia en realidad aportativa, porque nosotros tenemos ese vínculo con el registro, a partir de ahí empezamos a ver esa copia del testimonio, una fotocopia del testimonio, que tenía todos los índices que nos podía dar para interpretar que ahí estaba habiendo una cadena de titularidades y de sustituciones de poderes que no estaban sanas, y ahí se detuvo la maniobra, hicimos la denuncia correspondiente, así que eso, trabajamos con Ciudadanos hace un montón de años, trabajamos con el registro, el colegio y también Fiscalía, y la verdad se llevó a buen puerto. Por eso me parece que es importante que en estos encuentros, junto con todos los organismos y los personajes involucrados en esta preocupación que es obviamente de todos, estemos trabajando así. Así que gracias por tu aporte. Karen, ¿querés pasar a las preguntas? Hasta ahora no tengo ninguna. Se ve que o no entendieron nada o estuvieron muy claros. Estarán dormidos. Les recordamos a todos que si quieren formular sus preguntas lo pueden hacer a través del canal de chat. Juan Manuel. Sí, acá hay alguien que plantea algo y dice: el registro de poderes y el registro de capacidad son dos deudas pendientes del Estado. ¿Qué tenés para decir de eso, Karen? En realidad, este tema es un tema que sería súper interesante tener un registro de capacidad actualizado al momento del otorgamiento del acto. Esta es la problemática que genera no tener un registro de capacidad al momento, pero también el registro de poderes se ha planteado durante mucho tiempo y se ha estudiado, y también genera la situación si sería un registro local, provincial, o pudiera ser nacional, y lo que significaría implementarlo en cuanto a capacidad de organización sería
excelente poder tenerlo, y en todo caso establecer también algunas certificaciones con plazo vigente, como el que tenemos para la ley registral inmobiliaria. Se ha trabajado mucho con estos temas y sería muy positivo poder avanzar en alguna solución. De todas maneras, sigue siendo siempre la percepción del notario que tenga en el frente a frente con los requirentes. Y voy a aprovechar ahora que me estoy acordando de algo que dijo Victoria con relación a algunos escribanos que hagan transcripciones de procesos sucesorios o cualquier tipo de proceso judicial en donde no se lleven a cabo la transcripción de las piezas que corresponden judiciales. Para decirlo en criollo, los que inventan piezas procesales para lograr fines ilícitos. Esto cabe aclararlo que tanto desde el colegio como desde el juzgado notarial, el colegio a través de su inspección, en esto tenemos un control exhaustivo, muchas veces se detecta tarde por la cantidad de protocolo que hay para inspeccionar, pero sí es una cuestión importante, que no es la mayoría, que son obviamente casos muy puntuales patológicos, pero obviamente esto no admite ningún tipo de discusión. Lo que dice el escribano que está en el expediente claramente debe estar, parece una perogrullada decir esto, pero los casos que se han sucedido con estas cuestiones son delincuentes. Esto no voy a dudar en aclararlo. No sé, Rodo, si vos querés algo No, más. simplemente un Acá, comentario. acá hay dos cuestiones que acá dejaron asentadas, no sé si escribana Marcela Boiskovich, que dice ese 1% debería dejar de ejercer, ¿no? Y yo creo que acá está la clave, me parece, que es un tema importante de que efectivamente haya un compromiso tanto del Ministerio Público en lo que es la investigación, como el Colegio de Escribanos en la colaboración en esas investigaciones, como el juzgado notarial, como viene ocurriendo. Y yo creo que ese trabajo de esas tres patas es fundamental para poder lograr que ese 1% patológico deje de ejercer una función tan honorable como es el notariado. Yo creo que ahí está la clave, y por eso el otro día cuando decía los protocolos son del Estado, yo me refería a que nos suele ocurrir de que pedimos una fotocopia o una copia certificada de una escritura o de un poder, y muchos escribanos son renuentes a colaborar. Y tardan mucho tiempo en enviarnos las copias, te dicen, bueno, mandame un oficio, yo le mando el oficio, no, porque no tiene la firma del fiscal, y empiezan a dar vueltas, y uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no me quiere dar esta información? Y la realidad, yo creo que si no está dentro de ese 1%, debería ser automático la colaboración entre todos nosotros. Entonces yo creo que lo que dice la escribana comparto, y es la idea, ¿no? Que ese 1% deje rápidamente de ejercer el notariado. Y acá hay otra pregunta, Verónica Echeverría, dice, me preocupa la intervención nuestra en las sesiones de derechos posesorios, tanto en escrituras como en documento privado. No creo que debamos hacer un análisis de toda la documentación, nunca lo entendí así. ¿Ustedes creen que debería ser así? Karen, Vicky. Yo creo que esto es una respuesta más para escribanos. Yo igual levanté la mano para otra cosa. Desde el punto de vista penal, yo en realidad, esto es como trabajar a reglamento o trabajar para evitar, digamos, para cumplir realmente el cometido de la justicia preventiva. Si yo tengo que contestar en cuanto a los deberes formales de los escribanos, no lo tienen que hacer. Si yo me pongo en el lugar de la posibilidad de prevenir un conflicto, yo digo, pidan un informe de dominio, que cóbrenselo al cliente, ¿qué importa? Sepan cómo está el inmueble sobre el cual se está haciendo no importa si es dentro de los usos y costumbres o el deber ser. Obviamente, si nosotros estamos viendo cómo cuidarnos nosotros para que no nos vengan, para que si nos vienen a decir algo, decir, no, bueno, pero a mí la ley no me lo exigía, no, sí, seguramente. Si nosotros creemos que nuestra función es una función trascendente y sabemos, porque nos lo está advirtiendo el Colegio de Escribanos, porque nos lo está advirtiendo el juzgado notarial, y porque ahora también lo está advirtiendo la justicia, que hay mucho ruido con las sesiones de derechos posesorios, y bueno, ahí hay que abrir los ojitos y poner un poquito más de diligencia que si fuera la certificación de firmas para inscribirse en regatas.
como socio. Es mi opinión y no soy escribana. Y después sí, esto lo digo así, pero sí pido la palabra para retomar una cosita que dijeron con relación, que me parece súper importante, con relación al 1% y la necesidad de que Victoria, le damos un segundo la palabra a Rodolfo, que quería hablar desde hoy. No, igual, perdón, porque me interesa que termine esto, Victoria, y ahí yo continúo. Perfecto. No, con relación al tema este del 1%, yo creo que mucho más que los escribanos, entiendo a dónde apunta Juan en la colaboración, pero mucho más tenemos que hacer una autocrítica a la justicia, lejos, digamos. Si ustedes pueden demorarse unos días en darnos una copia, nosotros nos demoramos años en los procesos que no terminan en nada, que terminan prescritos, y eso no es culpa ni del colegio escribano ni del juzgado notarial, es culpa de la justicia. Y es tan sencillo como ver la composición del auditorio para ver cuántos escribanos hay en esta charla y cuántos miembros del Poder Judicial hay en esta charla, ¿sí? Siendo que los escribanos dejaron tal vez de percibir honorarios privados y los que no están de la justicia cobran el sueldo igual. Y sin embargo, estoy segura, y no desplegué, no sé quiénes están y quién no, que hay muchos más escribanos que del Poder Judicial. Porque uno de los grandes motivos por los cuales los juicios estos no se hacen y se prefiere que prescriban, es porque entender un robo o entender un homicidio es algo que lo puede hacer cualquier juez. O lo puede llevar a juicio cualquier fiscal. Pero entender un poco de derecho civil, un poco de normas técnicos registrales, un poco de esta confluencia de otros regímenes jurídicos para saber y poder deslindar responsabilidades y poder llegar a una solución justa de un conflicto, cuando la mayoría de la prueba es documental y hay que poderla leer y saberla interpretar, es una deuda del Poder Judicial, que no se quiere involucrar, porque acá, encima ahora los expedientes son digitales, porque antes por lo menos capaz que si se cortaban con un gancho y les caía una gota de sangre arriba del expediente, se veían motivados a leerlo. Pero ahora que ya no hay sangre, porque no hay ni sangre, ni semen, ni saliva, no sé en qué se van a motivar los miembros del Poder Judicial. Nos vamos a motivar para leer causas que tienen que ver con cuestiones de otra rama del derecho. Entonces, los primeros que tenemos que hacer una revisión de cómo estamos trabajando para darle la respuesta al Colegio de Escribanos, al juzgado notarial y al notariado en su conjunto y a la sociedad en su conjunto, somos los miembros del Poder Judicial. Yo, si me permitís, Rodolfo, estás siendo superado por las mujeres. Un minutito para contestar. Sí, minoría. Gracias, Victoria. Excelente tu aporte. Quiero aclarar algo que preguntó una escribana con relación a la cesión de derechos posesorios. Y esto algo es lo que traté de aclarar, quizás no fui lo suficientemente clara. La realidad es que la cesión de derechos posesorios obviamente es un acto lícito, posible, que merece toda nuestra atención, nuestro asesoramiento y nuestra vinculación de la forma que sea. Lo que sí estamos hoy preocupados, tanto el colegio, el juzgado y como el juzgado notarial y la procuración, y también desde el Poder Judicial en su totalidad, es la maniobra que utiliza la buena fe de un escribano en una certificación de firmas para, por ejemplo, una protocolización de un instrumento privado para realizar un acto ilícito. Entonces pongamos más atención, no es que no lo podemos hacer, es que extrememos las medidas, porque este es el formato que hoy se utiliza para involucrarnos en actos ilícitos. No es que no lo podemos hacer, es que hay que extremar las medidas que habitualmente estamos realizando. Rodolfo. Ahí sí, en primer lugar, y ya hasta las 4 tenemos, ¿no? Sí, estos 2 minutos. Primero, de acuerdo totalmente con lo que planteó Victoria, y desde ya que no tengo la voz institucional del colegio, pero sí que creo que lo puedo decir con el permiso de Karen, el colegio está absolutamente abierto para colaborar justamente en este desafío, ¿no? En el desafío técnico, si queremos, o en la dificultad técnica que puede implicar la investigación de una causa penal vinculada a estas cuestiones. E incluso dentro de las facultades propias del colegio para poder instruir investigaciones internas en estas cuestiones. Con lo cual, eso entiendo que estamos
absolutamente a disposición. Luego, rápidamente, el comentario en relación a registro, vuelvo para las preguntas de atrás, registro de poderes. También comparto totalmente lo que dijo Karen, simplemente aclaro que en cuanto a lo digital, tácitamente existe una suerte actualmente de registro de poderes. ¿Por qué? Porque el reservorio de documentos digitales puede vincular documentos embebidos. Entonces, si hay, por ejemplo, una nota marginal de revocatoria, cuando uno escanea el código QR de un poder digital, inmediatamente va al reservorio y le va a mandar, lo va a devolver a la nota marginal de revocatoria. O sea, también sepamos que eso puede ser que lo veamos, que cuando uno se le presenta un poder, ve la revocatoria, es decir, indirectamente en cuanto a los poderes en soporte con testimonio, en soporte digital, la matriz siempre papel, pero existe indirectamente una suerte de registro. Tengo mis dudas en cuanto a la constitucionalidad de un registro de capacidad, entiendo a qué lo apuntamos, pero con las nuevas perspectivas de capacidad y de cómo debemos interpretar la capacidad de ejercicio, pero bueno, eso es tema aparte. Y nos quedaron muchos temas, que obviamente no vamos a desarrollar en este minuto, pero validación de identidad en entornos virtuales, uso de firmas electrónicas y su validez legal. Simplemente lo que creo al menos fundamental para dejarlo abierto el tema es que el fenómeno digital genera nuevas modalidades, tanto de la actuación notarial correcta como nuevas modalidades de la actuación notarial, entiendo yo, delictiva. Hay ciertas cosas que son más difíciles, si queremos, de modificar, alterar, falsificar, y otras cosas que es mucho más fácil. Y especialmente, quizás algunos problemas no estén en el documento digital, sino están en las reglas que tenemos, y especialmente los usuarios en general, la justicia en particular, para evaluar la autenticidad de los documentos. Entiendo que hoy por hoy hay una suerte de gran nube que cubre la autenticidad y la no autenticidad en los documentos digitales, en donde pareciera lo mismo una foto de una escritura que la escritura. Entonces, entiendo que como escribanos y como fiscales debemos tener mucho cuidado de este nuevo ámbito del delito que se abre con esto, porque los escribanos tenemos, la sociedad argentina tiene instrumentos públicos digitales en distintas facetas, con distintas jerarquías también, distintos tipos de firma electrónica, firma digital, firma hológrafa digitalizada, y si a eso le sumamos el intercambio de documentación internacional con los documentos extranjeros también digitales que pueden venir, podemos llegar a tener un caldo interesante para el delito. Esos comentarios simplemente. Bueno, gracias Rodolfo. Eduardo, ¿querés que vayamos cerrando? Son las 16 horas en punto. No sé si no hay ningún problema. Hoy fue un día, hoy ha sido un día excepcional. Pido disculpas desde el Centro de Capacitación por los problemas técnicos que tuvimos. Pero bueno, eso manéjenlo, no hay ningún problema. Por ahí nos podemos extender 5 minutitos si hay alguna pregunta más como para contestar. Estoy mirando, son todas aclaraciones. Me parece que estos temas meritúan otras charlas posteriores, porque tienen un montón de aristas. El tema de cesión de derechos posesorios, me parece que es importante. La capacidad, no sé, Rodolfo, si vos querés agregar algo más. En cuanto a la capacidad, a ver, en realidad la capacidad va a ser un tema de la próxima que se lo dejo a Martín Russo, que es sumamente interesante. Hoy hubo un fallo muy interesante en cuanto a nulidad de testamento, pero en realidad es de fin del año pasado, pero se publicó. Pero creo que por ahí, en términos genéricos, también como herramienta útil, distinguir esta cuestión de los, que ya lo tenemos muy en claro, pero de la fe pública, los hechos auténticos, los hechos autenticados, la validez instrumental como obligación de resultado, la validez del acto instrumentado como obligación, en principio, de medios, y fundamentalmente el peso de los juicios notariales, y por eso lo vinculo con capacidad, porque el juicio de identidad, el juicio de capacidad, que esos dos más o menos son tratados en estos cursos, pero otros juicios, el juicio de representación, el juicio de legitimación en derecho, ¿no? Debemos pedirle también, vinculado si queremos para evitar o no estafas, debemos pedirle el título para certificar una firma en un 08, gran pregunta. La evaluación, la consideración de estos juicios y la eficacia de estos juicios, que sabemos que no es una eficacia de fe pública, al menos de manera directa, pero sí no es cualquier otro juicio jurídico, sino que es un juicio calificado,
dicho ya también por la jurisprudencia, es fundamental. Insisto, capacidad se lo dejo a Martín Russo para la próxima porque es un tema extensísimo. Pero el juicio de identidad, el juicio de representación, hablando también, pensando en certificación de firmas, son juicios que debe realizar el escribano por sí, desde ya, y que tienen la eficacia que corresponde, desde ya 296 inciso A, plena, y violar esas pautas no puede estar fuera de cualquier tipo de responsabilidad penal. Por eso coincido con lo que decía la escribana, que hacen ejerciendo, diría, estos escribanos del 1%, ¿no? Tenemos que trabajar para reducir ese número. Karen, acá Sí. tiene una pregunta para hacerle a Victoria, de algo que plantean acá, que es algo que hemos luchado mucho con Victoria durante mucho tiempo, que es el tema de hasta dónde el escribano, cuando brinda información, está violentando el secreto profesional. Y las formas en las cuales entienden que debería requerírsele a los escribanos la información necesaria en el marco de una investigación penal. Victoria. Sí, bueno, en ese sentido creo que con Juan estamos de acuerdo que yo creo que en el marco de investigaciones penales y más de este tipo de hechos, el secreto profesional no entiendo que no es oponible a nosotros. Lo mismo ocurre, esta problemática la tenemos también con las entidades financieras que nos vienen con ese biribiri del secreto profesional. Me parece que el secreto profesional tiene límites, obviamente no existe ningún derecho absoluto y como tal, una de estas excepciones es la existencia de una causa penal en trámite y que lo esté requiriendo una autoridad judicial para la acreditación de hechos que pueden conculcar derechos de terceros. Yo creo que a nadie le gusta que le estén revisando el cajón de las medias, porque seguramente uno dice se pone nervioso porque se puede tener alguna con agujeros. A los escribanos no les gusta que le estemos revisando el protocolo, a los escribanos no les gusta que le estemos preguntando y pidiendo, pero lo cierto es que no se pide sin un marco. No estamos hablando de cualquier situación, sino investigaciones penales. Y como tales, considero que el secreto profesional no es oponible. Sí entiendo algo que, digamos, no es exactamente lo mismo, pero que sería que es de buena práctica. Nosotros entendemos que en materia de allanamientos a las escribanías estamos en una situación delicada, porque a veces para no alterar la integridad de un protocolo encuadernado, cuando secuestramos documentación, digamos, el secreto profesional no es oponible hacia nosotros sobre el tema en que nosotros estamos investigando, pero a veces necesitamos hacernos de una cantidad de documentación que sí podría eventualmente afectar, si no tenemos la debida diligencia, derechos de terceros que no tienen nada que ver en otras operaciones, ¿no? Entonces sí, tal vez habría que dar alguna pauta uniforme que nos permita a nosotros, cuando tenemos que realizar algún secuestro, no tener que llevarnos los libros enteros a las fiscalías, con el riesgo que eso implica, porque los escribanos son sumamente cuidadosos en la custodia de los protocolos, y después en las fiscalías le ponemos una maceta arriba, del termo. No digo que lo hacemos, pero podría pasar, conociendo al Poder Judicial, que digamos, pongan un protocolo cuando una mesa esté un poco vencida. Entonces, bueno, sí, si bien no es exactamente lo que está preguntando Juan, que yo entiendo que no es oponible al secreto profesional, sí tendríamos que tener pautas muy estrictas en materia de manejo de la información, en procedimientos de registro, en escribanías, para, por un lado, no afectar el trabajo del escribano, que muchas veces después se ve obligado para referenciar escrituras, etcétera, a tener que estar yendo a las fiscalías, porque si el juzgado notarial no tiene la capacidad de tenerlos en resguardo, o los queremos nosotros por algo,
y por otro lado no poner en riesgo la información que está dentro de estos tomos de protocolo con relación a terceros que no tienen nada que ver con la investigación penal. Victoria, gracias. Sí. Mira, con algo voy a aclarar, tratar de ser breve porque nos queda poco tiempo, esto da para cortar tela varios más, pero hay un convenio que se firmó hace muy poco con Colegio de Escribanos y Procuración con relación a este tema, con el tema de los allanamientos. En el colegio en este momento se está generando dentro de su estructura edilicia una sala de resguardo o sala jaula para poder tener un lugar donde quede guardada la documentación incautada. Obviamente todo esto con la orden judicial correspondiente, no una decisión particular de uno. La idea es que en estos allanamientos, cuando se produzca esta situación crítica, no se lleven todo el tomo, sino que solamente se extracten del tomo, en el caso de que estén encuadernados, los folios que correspondan con la documentación habilitante de esa escritura, precisamente para no afectar, sobre todo, los derechos del resto de los requirentes que tienen sus escrituras en esos tomos. Esto, la verdad, se ha llegado a un trabajo importantísimo con la Procuración para llegar a esta situación, y esto sería importante que se instruyeran a los fiscales que al momento de ser incautada esta documentación, solamente se busque la escritura que estuviera en crisis, por decirlo de alguna manera, con la documentación habilitante respectiva. La propuesta y lo que se llegó a firmar en este convenio es que esa documentación se traslade a una sala de resguardo o sala jaula, donde esto quede bajo un doble juego de llaves, como sucede con las cajas de seguridad, por ejemplo. En este caso están designadas 2 personas dependientes del Colegio de Escribanos, pero que solo se abriría por orden judicial respectiva, o sea, no por voluntad de nadie en particular. La idea es, por un lado, resguardar el resto de los derechos de los requirentes que estuvieron otorgados en ese protocolo, en ese tomo, y por otro lado, lograr tener en un lugar seguro el protocolo incautado, porque suele suceder que después de varios años que estén en un lugar con las medidas que no son las que requiere un archivo, como la que tiene el Colegio de Escribanos por el tema de humedad, ácaros, etcétera, la idea es que se pudiera llegar a una pericia caligráfica, por ejemplo, en buenas condiciones. No todos los juzgados igual, o no en todos lados los tomos son portamacetas, pero bueno, que lo sabido, y los escribanos han venido desesperados al colegio o al juzgado notarial, porque es como un hijo el protocolo para nosotros, aclarar la situación. Y lo cierto es que muchas veces las causas no avanzan y el protocolo queda ahí eternamente sin poder recuperarlo. Pero hoy estamos trabajando en esto precisamente para resguardar el resto de las escrituras y para también poner a resguardo la documentación incautada. Me llamaron a silencio, así que no. Estamos para cerrar, si les parece, a todas las partes involucradas. Bueno, nos veremos próximamente todos. No desaparezcas, Victoria, que te necesitamos. Yo no desaparezco. Me están silenciando. Ahí atrás me viene Ya lo sé. Pero bueno, nos vamos a sentar con Juan Manuel a seguir tratando estos temas, porque de hoy surgieron, Juan Manuel, un montón. Y además no se desconectó casi nadie, que eso es lo que yo estoy viendo. En general, cuando damos una charla o algo, uno empieza a ver cómo va bajando, la gente, ta. Acá 77 y ya estamos pasados 11 minutos. Es tremendo, tremendo. Feliz. Sí, es que claramente a todos nos interesa esto, y sobre todo por el bien de la comunidad, un servicio notarial eficiente sigue siendo, como lo pensó Vélez Arfield en su momento, un pilar importante para nuestra comunidad. Así que les agradezco a ustedes, la verdad la colaboración de ustedes para nosotros es extremadamente importante, porque vemos la otra cara, cuando los documentos se van de casa, esto es lo que pasa. Entonces, este momento para nosotros es importantísimo, así que bienvenidas estas charlas.